Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Nuevamente es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes información súper valiosa en el contexto del manejo multidisciplinario para pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y bueno, es para mí un honor el día de hoy compartir esta tarde, esta charla con el doctor Juan Carlos García Hernández. La charla del día de hoy va a estar enfocada a rehabilitación pulmonar. Vamos a tratar de que esta sesión sea al final interactiva porque vamos a presentar un caso clínico de cómo los pacientes evolucionan, se mantienen en cuanto al aspecto clínico, calidad de vida y función pulmonar. Vamos a aclarar muchas dudas al respecto de cuándo referir a un paciente, qué patologías pueden tener cierto comportamiento clínico y bueno, qué más que de la mano del experto, que es el doctor Juan Carlos García. Me complace presentarlo. El doctor Juan Carlos García, bueno, pues es especialista en rehabilitación, tiene un posgrado de alta especialidad en rehabilitación pulmonar, es el jefe del Servicio de Rehabilitación Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y además es el fundador de una clínica especializada en rehabilitación pulmonar que es Reinspira, ya prácticamente con más de 7 años de experiencia tratando específicamente a pacientes con patología respiratoria crónica. Es profesor adjunto también al programa de alta especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es presidente fundador del Colegio Médico Mexicano de Rehabilitación Pulmonar, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y bueno, pues es un excelente ponente nacional e internacional y más que un experto en el área de rehabilitación pulmonar. Bueno, doctor Juan Carlos, es un placer para nosotros tenerlo en esta ocasión en la masterclass mensual de CREPID. El doctor Juan Carlos es parte de nuestro grupo multidisciplinario para manejar a estos pacientes con patología pulmonar intersticial. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenido, doctor. Vamos a empezar con la parte teórica y posteriormente la doctora Jocelyn Hernández, ella es residente de tercer año del Centro Médico Nacional Siglo XXI, está rotando actualmente con nosotros aquí en CREPID, nos va a presentar un caso clínico que estamos llevando de manera conjunta con Reinspira y el doctor Juan Carlos García. Adelante, doctor Juan Carlos, le cedo la palabra y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, doctora? Qué gusto, de verdad es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues de antemano siempre gustoso de estar aquí, ¿verdad? Crepid y Reinspira pues han ido creciendo casi de la mano y es verdaderamente un placer trabajar en conjunto porque pues por un lado hacemos lo que tanto nos gusta, pero creo que somos muy felices de ver a los pacientes cómo van recuperando. Y pues bueno, este es un fruto de un trabajo integral, ¿no? Que es lo que pretendemos ambas lugares en donde nos encontramos laborando. Y pues bueno, sin más, voy a, no sé si me tenga que habilitar para compartir mi pantalla. Sí, sí, pues ahí está. Ahí está. ¿Me puedes decir si lo logran ver? Perfecto, doctor Juan Carlos, se ve excelente. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a dar inicio. Pues obviamente hablar de rehabilitación pulmonar, que es la especialidad en la que yo me dedico ya de hace poco más de 13 años, pues realmente es un placer porque pues es lo que me apasiona y es lo que todos los días hago, tanto en el lado institucional como en la medicina privada. Y pues bueno, es importante reconocer y declarar que pues no tengo ningún conflicto de interés para estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar. Obviamente esto es del dominio completamente de ustedes, no tengo por qué involucrarme tanto en esto, simplemente es como un punto de partida en donde todos ustedes y nosotros sabemos
la enorme complejidad que tienen todas estas enfermedades. Para ustedes es un reto inmenso enfrentarse a ellas, poder llegar a hacer un diagnóstico de certeza. Sé perfectamente lo complejo que es y eso habla acerca de todas las vertientes que tienen estas enfermedades, pero que al final de cuentas van a tener un punto común y que desde el punto de vista de rehabilitación es ahí en donde nosotros podemos involucrarnos con ellos y tratar de tal vez no modificar la progresión de la enfermedad como tal, sino más bien modificar la vida de estas personas que tienen estas enfermedades. Entonces, cuando la doctora Basaldúa me invitó muy entusiasta y amablemente a participar con ustedes, entre ella y yo siempre tenemos muchas preguntas. Nuestras pláticas son infinitas entre muchas dudas, respuestas, inquietudes que todos los dos tenemos para mejorar la atención de nuestros pacientes. Y cuando platicamos de cómo abordar esta charla, bueno, para mí decía, bueno, muchos neumólogos, tanto en formación como ya personal que se encuentra laborando, pues es muy común de preguntar por qué la rehabilitación física o la rehabilitación pulmonar podría involucrarse en la atención de pacientes con neumopatía intersticial. Y entonces desde ahí empieza el desmenuzar el por qué el involucro del programa de rehabilitación pulmonar en estas enfermedades tiene las respuestas que observamos en nuestros pacientes. Obviamente todos ustedes son expertos en la fisiopatología de esta enfermedad y conocemos perfectamente que la unidad funcional respiratoria pues es el lugar en donde se encuentra la afección y en donde pues se explica el por qué la función primordial del pulmón en cuanto al intercambio de gases es el que va a perjudicar de manera importante el desempeño diario de nuestros pacientes. Entonces, al paso del tiempo, sabemos perfectamente que estas enfermedades van a presentar una cascada de consecuencias o complicaciones que van a ir acompañando la evolución natural de estas enfermedades. Conocemos perfectamente que comienza en un punto en donde la función respiratoria está perdiéndose de manera progresiva y que esto va a llevar a consecuencia a daños a diferentes niveles o distancias, hablando específicamente de circulación pulmonar, circulación a nivel de tejido cardíaco. Obviamente el intercambio gaseoso está comprometido y a distancia, pues el tejido en el cual yo me dedico todos los días, pues es el que paga también los platos rotos de estas enfermedades, que es el tejido muscular, ¿no? Entonces el músculo comienza a tener una disfunción y esto es lo que va a llevar a entender por qué todos nuestros pacientes van perdiendo capacidades conforme va evolucionando la enfermedad. Este otro esquema, tal vez un poco, de pronto un poco más rebuscado, sin embargo, es muy parecido al básico de la izquierda, en donde el punto final es la limitación al ejercicio. Todos nuestros pacientes van a concluir con una pobre respuesta, un pobre desempeño en la tolerancia de la actividad diaria y específicamente ejercicio, uno de los componentes que se van a involucrar dentro del tratamiento no farmacológico de estas enfermedades. Entonces, bueno, desde el punto de inicio que quieran abordar este pequeño esquema, pues obviamente vamos a entender que la disminución de la ventilación, de la difusión de los gases, la hipoxemia crónica, pues va a generar toda esta cascada de complicaciones y que, como decía en un momento, pues el músculo periférico va a entrar en un estado de hipoxia crónica, en un grado de desacondicionamiento, y esto se puede exacerbar por diferentes vertientes. Número uno, por la propia enfermedad. Número dos, posiblemente por el tratamiento farmacológico que estos pacientes ameritan.
Y número tres, pues obviamente por las características clínicas. Estos pacientes, conforme va evolucionando la enfermedad, pues sus síntomas se van incrementando y por ende los lleva a un estado de sedentarismo que se va haciendo cada vez mayor y entonces eso les genera algún grado de discapacidad o incluso una discapacidad severa. Entonces todo esto, pues obviamente va a llevar a la limitación física. Eso es hablando específicamente de la función respiratoria, pero además tenemos algunas otras causas no respiratorias o no cardíacas que van a limitar la tolerancia al ejercicio en estos pacientes. Y específicamente me voy a dirigir al tejido al cual he estado hablando en los últimos minutos, que son los músculos. Todos nuestros pacientes con estas enfermedades, todos, van a tener una disminución de la fuerza muscular, que va a ser variable, si es correcto, va a ser variable dependiendo del tipo de enfermedad. Sin embargo, todos van a presentar una pérdida. Todos tenemos el conocimiento que a partir de los 35 años de edad, simplemente por el envejecimiento, vamos perdiendo un porcentaje de capacidad muscular, de fuerza muscular, de volumen de tejido y que como cuando llegamos a la edad de los 55 o 60 años, esta velocidad de pérdida se duplica o se triplica. Si a esto le sumamos algunas condiciones especiales como alguna enfermedad, el propio desacondicionamiento que lleva por la falta del hábito al ejercicio cuando somos jóvenes, y tal vez alguna otra enfermedad crónica que viene acompañando estas enfermedades, pues entonces entenderemos que la fibra muscular se afecta de manera muy importante y por lo tanto, pues genera este término de desacondicionamiento físico. Si le sumamos que de pronto estos pacientes, bueno, tienen la necesidad obligada de tomar algunos fármacos para el control correcto de la enfermedad, pues entonces la fibra muscular todavía aún más va a tener una alteración secundaria. Y cuando se suma alguna otra patología de tipo respiratorio, pues el pronóstico se ensombrece todavía aún más. Y entonces, pues dentro de las actividades que en rehabilitación hacemos obligadamente en todos nuestros pacientes, pues es justo evaluar la función muscular en donde pues tenemos que tener bien claro todo el impacto que acabo de mencionar en los minutos previos y entonces ahora tengo que saber que este impacto va a limitar en la tolerancia a la actividad, va a generar una calidad de vida muy, muy disminuida y además que estas enfermedades se caracterizan por tener una fatiga crónica. A pesar de llevar un tratamiento farmacológico adecuado, la condición muscular por las alteraciones moleculares que tiene la célula muscular, pues va a generar un estado de fatiga crónica y entonces por más que le demos un tratamiento farmacológico de primer mundo, por más que lleve un tratamiento de rehabilitación, pues el músculo no responde. El músculo todo el tiempo se mantiene fatigado, a pesar de tener ciertos periodos de descanso, no se recupera y entonces eso pues lleva a esta bola de nieve que estamos mencionando. Entonces, todas estas enfermedades que ustedes conocen, sabemos perfectamente que rebasan los 300 tipos de enfermedades, todas ellas van a tener cierto grado de síntomas y que van a estar circulando al paciente día a día y eso es lo que va a limitar el desempeño diario. Obviamente son pacientes que van a tener cierto grado de disnea, la presencia de la hipoxemia crónica, la debilidad muscular de la que he estado hablando en las diapositivas previas y la intolerancia a la actividad física. Dependiendo del tipo de neumopatía intersticial, pues sabemos perfectamente que esta va a tener una intensidad mayor o menor. Sin embargo, todas ellas van a tener este círculo tal vez creciente cada vez conforme va avanzando la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el otro impacto que tienen otras enfermedades intersticiales en el músculo periférico? Sabemos que muchas de ellas vienen acompañadas por enfermedades de tipo reumatológico, artritis reumatoide, que es probablemente la más común, en donde la articulación pues también se va a ver afectada. La articulación comienza a inflamarse, esa inflamación se cronifica
Y esa inflamación pues va a generar dolor. El dolor va a causar inmovilidad. Esta inmovilidad secundaria del dolor va a generar atrofia muscular. La atrofia muscular, poca resistencia, poca potencia, poca tolerancia y volvemos a meternos al círculo que estamos tratando de ejemplificar con lo que he estado hablando en los minutos previos. En otras enfermedades como la esclerosis sistémica, bueno, también no es ajena a que el músculo se va a ver alterado. eh, Dependiendo el tipo, pues obviamente también es el grado de afección al tejido muscular y que obviamente esto va a ser muy importante tenerlo claro para el momento de identificar cuándo voy a poder enviar a un paciente a rehabilitación. En los últimos años, la investigación se ha abierto de manera impresionante a darle la importancia que tiene el ejercicio como componente no farmacológico en el tratamiento de diversas enfermedades. Seguramente muchos de ustedes que han intentado buscar información de tratamiento no farmacológico de neumopatías crónicas se han encontrado con una literatura cada día más creciente acerca de la importancia de implementar ejercicio en personas con enfermedad respiratoria crónica, cuando hace algunos años, pues era como no pensarlo, ¿no? Era como muy obvio decir que pues estaba casi contraindicado realizar o indicar ejercicio a una persona que estaba ansiosa por disnea, que sentía que se ahogaba y que entonces era pues absurdo o imprudente poder decirle a una persona que era necesario que hiciera ejercicio para el control de su enfermedad. Sin embargo, afortunadamente en los últimos tal vez 10 años, esto ha ido cambiando de manera, en una revolución inmensa, ¿no? En donde ahora el componente del ejercicio es indispensable en toda enfermedad respiratoria crónica, en toda. Obviamente tenemos que saberlo implementar, debemos saber bien cómo identificar la tolerancia que tiene mi paciente para saber qué tipo de ejercicio, con qué intensidad, con qué frecuencia, con qué modalidad y cómo lo voy a ir guiando paso a paso. Entonces, esto nos ha abierto mucho la puerta para intervenir en el campo de la atención no farmacológica. Y es justo donde la rehabilitación pulmonar se ha podido adaptar, apuntalar, como quieran observarlo. Esta intervención, pues es una de las intervenciones clave en las neumopatías crónicas. Todos sabemos que la enfermedad reina para nuestra disciplina, pues es el EPOC. Sin embargo, al paso de los años hemos ido avanzando y hemos tenido la oportunidad de implementar el programa en otras patologías que no son EPOC. Y esto nos ha dado unos resultados bastante alentadores y es por eso que al día de hoy el EPOC ya no es la enfermedad única que puede recibir o debe recibir rehabilitación pulmonar, sino ahora toda aquella persona que tenga una enfermedad respiratoria debe de recibir rehabilitación pulmonar porque se ha demostrado que cambia la situación de salud, mejora la calidad de vida de la persona y que obviamente facilita el apego al tratamiento farmacológico y por ende, pues obviamente todos resultamos beneficiados con los resultados que los pacientes tienen. La literatura no, pues no miente, ¿no? Los beneficios que da la intervención son claros. Se enumeran en esta diapositiva como la reducción en el número de hospitalizaciones, aumento de la tolerancia al ejercicio, reducción de la disnea, aumento en la resistencia y la fuerza muscular, mejora la calidad de vida, reduce los trastornos emocionales, aumenta la autosuficiencia del paciente, aumenta la masa corporal libre de grasa, aumento en el volumen respiratorio y en la saturación de oxígeno, mejora la capacidad de los músculos para llevar a cabo sus funciones y pues obviamente la calidad de vida que todos buscamos se ve reflejada al poco tiempo que el paciente comienza un programa de rehabilitación. Entonces, esto es lo que dice la literatura. De pronto, cuando estamos involucrando en este tipo de intervenciones, se nos hace difícil creer que todos estos beneficios se pueden obtener simplemente con implementar rehabilitación. De pronto se pone mucho en duda acerca de si es real lo que podemos llegar a obtener.
pero es cierto, ¿no? Simplemente hay que saber identificar al paciente el momento adecuado e irlo implementando conforme el paciente lo vaya tolerando. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿cuándo debo de enviar a un paciente a rehabilitación pulmonar? De pronto, esta pregunta es como una pregunta muy clave. Hasta hace algún tiempo, la rehabilitación en general, no solo la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación se veía como la última parte del tratamiento médico de cualquier disciplina, de cualquier enfermedad. Se veía la rehabilitación como la última intervención o la última oportunidad que se le podía ofrecer a una persona que tenía una disminución de su vida o de sus funciones, porque ya los tratamientos establecidos previamente o no habían funcionado o llegaron a su tope máximo, no sé, cualquier cosa. Y entonces se dejaba hasta el último eslabón a la rehabilitación. Nosotros consideramos como si fuéramos como con todo respeto para nuestros pacientes, como si fuéramos el basurero de las especialidades, en donde pues ya le hice todo, abordé todo, nos gastamos todo y ya no hay nada que hacer. Entonces, pues ya vayan con rehabilitación a ver qué pueden ofrecerles y listo, es todo lo que podemos hacer. Sin embargo, esto, pues obviamente desde un punto de vista humano era muy cruel, porque obviamente le estábamos quitando muchas oportunidades a nuestros pacientes y que ahora poco a poco estamos trabajando en cambiar este panorama. Tratamos con este tipo de actividades, pues fomentar justamente el cambio de visión, aperturar esta visión para que todos nuestros colegas identifiquen que el punto preciso de cuándo enviar a rehabilitación, pues no debe de ser hasta el final, sino ahora debe de ser una de las primeras actividades que debo involucrar en el tratamiento, aún incluso cuando no tengo el diagnóstico de certeza. De pronto es común que nos pregunten, oye, pero si la enfermedad está avanzando muy rápido, el paciente ya está muy grave, ya no logra movilizarse, ya no quiere salir de casa, su estado emocional está totalmente perdido. O sea, ¿cómo? ¿Por qué me dices que rehabilitación pulmonar puede ayudarle? Y entonces creemos que esos pacientes que están más graves son los que menos beneficios van a tener. Y totalmente erróneo. Eh, ¿Cuándo vamos a comenzarla? Pues primero, lo ideal, en un mundo ideal, sería cuando tenemos la capacidad pulmonar muy cercana a lo normal. Es decir, en este caso, capacidad vital forzada lo más cercano a lo adecuado, al límite inferior de la normalidad. Cuando la saturación de oxígeno se encuentre estable, cuando todavía en actividad física no tenga un mayor deterioro, cuando el grado de discapacidad sea casi nulo, uno podría decir, ese es el momento ideal. Pero mi pregunta es hacia ustedes, ¿cuántos pacientes de este tipo les llegan en estas condiciones? Seguramente menos del 50%. Y entonces estamos perdiendo una oportunidad muy importante porque entonces estamos atendiendo pacientes muy avanzados, muy graves y en donde consideramos que ya no hay mucho que ofrecerle o pensamos que solamente el fármaco es el que va a tratar de reducir los síntomas y le pedimos al paciente que evite el menor esfuerzo, que se quede en casa, que utilice su oxígeno y listo. Y error, eso es un error, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los que pensamos que van a tener la menor respuesta, como por ejemplo los que tienen menos distancia recorrida en una prueba de caminata de 6 minutos, los que tienen mayores niveles de disnea, los que tienen menos tolerancia a la actividad. Podemos considerarlos como los no respondedores o los que tienen menor respuesta a un programa de rehabilitación. Y obviamente esto es erróneo, esto es completamente erróneo. Entonces, ¿cuándo los vamos a enviar? No debemos de esperar a tener el diagnóstico de certeza, no debemos esperar a identificar si la función pulmonar
comienza a disminuir, como la literatura nos los dice, como para pensar que probablemente lo debo enviar. No, desde el momento que estoy sospechando, desde el momento que colocamos nuestro estetoscopio, escuchamos esos ruidos clásicos del intersticio y que comenzamos a ver que clínicamente el paciente está perdiendo independencia funcional. Ese es el momento preciso en donde ya no debo de esperar más resultados, sino que debo de enlazarme con un especialista en rehabilitación pulmonar para poder comenzar mientras ustedes siguen el abordaje diagnóstico, siguen el abordaje terapéutico con fármacos, pero no esperar a perder más tiempo. Entonces, entre más temprano podamos derivarlos, más oportunidades vamos a darles de tener calidad de vida. Y especialmente aquellas enfermedades en donde la progresión es extremadamente rápida, como la fibrosis pulmonar idiopática, en donde sabemos que el periodo de vida es completamente más reducido y que la aparición de las complicaciones y que los síntomas de los que he hablado se exacerban en cuestión de probablemente de días o simplemente con ponerse de pie el paciente comienza a sentir que se ahoga o tener un ataque interminable de tos. Entonces, en esos pacientes es todavía aún más la urgencia de poderlos enviar para poder intervenir con ellos. Y entonces cuando llegan con nosotros o cuando de pronto ustedes digan, bueno, los voy a enviar a rehabilitación, la pregunta sería, ¿qué hacemos en rehabilitación pulmonar? Y bueno, con estos iconos no trato de ejemplificar otra cosa más que, bueno, por un lado, pues yo estoy aquí en mi consultorio esperando con el reloj en la mano a ver a qué hora me llega un paciente que le pueda ayudar. Y de pronto pueden pasar un día, una semana, un mes y no llega absolutamente nadie. Cuando en la vida real, seguramente ustedes tienen una gran cantidad de estos pacientes que pueden estar siendo beneficiados con ellos. Y por otro lado, pues comenzar a trabajar en equipo. Este término en donde pues todos quisiéramos trabajar de esa manera, en donde quisiéramos tener verdaderos equipos multidisciplinarios que podamos interactuar entre nosotros y que de verdad trabajáramos como la literatura lo dice, pues a veces la vida no nos lo permite, tanto por la institucionalización de los servicios médicos, por la lejanía de los especialistas, por la complejidad de la enfermedad, por la economía de nuestros pacientes, etcétera. Entonces, de pronto esto vuelve como si solamente lo vivieran en primer mundo, cuando en realidad no lo es, ¿no? Simplemente es generar esta necesidad en nuestro interior, enlazarnos con quien nos puede apoyar y comenzar a generar estos grupos de trabajo. Y entonces, bueno, ya llegó mi paciente afortunadamente a mi consultorio de rehabilitación pulmonar. Y entonces, ¿ahora qué le voy a hacer yo? Obviamente, ustedes me envían su diagnóstico. La doctora Perla amablemente y con lujo de detalle me envía sus reportes, sus pruebas de función pulmonar. Para mí son maravilloso tener esa información porque entonces eso ahora yo lo voy a correlacionar con el desempeño que tiene este paciente en su vida diaria. Con sus pruebas que ustedes me envían, ahora yo ya sé cuánto tiene de DLCO, cuánto tiene capacidad vital forzada, cuánto está recorriendo, tal vez en una caminata de 6 minutos, y ahora a mí me toca desmenuzarlo, saber eso qué significa, porque simplemente el caminar una prueba de 6 minutos, pues no solamente son los metros recorridos, es identificar punto por punto cómo está funcionando el corazón, cuánto reserva tuvo, cuánta frecuencia cardíaca máxima alcanzó, cuál fue la frecuencia cardíaca pico, calcular el consumo de oxígeno a partir de una caminata de 6 minutos para poder identificar el estado funcional de este paciente. Si de pronto es una persona que ya no puede desempeñar una prueba de caminata de 6 minutos, pues entonces yo ya tengo en mente alguna otra prueba que me permita identificarlo, como cuál, una velocidad de marcha. Por ejemplo, caminar a un paciente en un pasillo de 4 metros, hacer un cálculo de cuánto tiempo le tarda en recorrer de un punto inicial a un punto final y hacer la conversión en kilómetros por hora o en metros por segundo, y eso actualmente está muy bien estudiado acerca del pronóstico que tiene un número. Por ejemplo, una velocidad de marcha por debajo de 0,8 metros por segundo, eso nos habla de un deterioro muy significativo, un alto riesgo de pobre desempeño físico y un alto riesgo de mortalidad. Entonces, eso es importante tenerlo. Entonces, otra prueba tan sencilla como tener un asiento, pedirle a mi paciente que durante 5 segundos, por ejemplo, esa es una opción, durante 5 segundos, ver cuánto tarda en ponerse de pie
perdón, cuántas veces repite, perdón, en 5 segundos. O llevar la misma prueba hacia 30 segundos o 60 segundos y ver el número de repeticiones que logra hacer en este tiempo. Y actualmente está muy bien estudiado y está muy bien estandarizado el número de repeticiones que hacemos que nos hable de funcionalidad. Y estas ya existen estas tablas en donde nos dicen por grupos de edad, por género masculino, femenino, por peso y qué significa. Obviamente ahorita voy a explicar cuál es el significado clínico, pero son algunas de las pruebas que yo realizo aquí en el consultorio que van a combinarse con las pruebas de función pulmonar que ustedes hacen para identificar el desempeño funcional, la capacidad funcional que el paciente tiene para poder llevarlo a reintegrarse tal vez en algún porcentaje a su vida previa. Cualquiera de nosotros, si nos imaginamos que estamos padeciendo una de estas enfermedades, estaríamos tirados en la tristeza o en la depresión, porque estamos viendo cómo vamos perdiendo nuestra independencia. Al hablar de independencia, nosotros en rehabilitación, pues obviamente nos dirigimos a esta oportunidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, como vestirme, bañarme, acudir al sanitario, asearme, preparar mi alimento, comunicarme con mis seres queridos. Esas son las capacidades básicas indispensables que nosotros tenemos. Y cuando ustedes ven a sus pacientes, ¿cuántos de ellos simplemente muchos de ellos ya no hablan, ya no se comunican porque empiezan a tener esta disnea, ya no acuden al sanitario porque les genera una sensación de muerte, tienen que adaptar su habitación para tener en un mismo lugar una cama, un sanitario, un lugar donde comer? Y obviamente esto en la cuestión emocional les impacta de manera notoria y los lleva a quedarse encerrados. Pierden esta socialidad, pierden esta intención o este interés por tener una vida social, recreativa. Incluso muchos de ellos entran en un estado emocional en donde ya no quieren tener visitas en su casa, la familia quiere ir a verlos y ya no quieren aceptarlos porque se sienten totalmente perdidos, y entonces es ahí donde nosotros entramos para tratar de cambiar este panorama. Entonces nosotros lo que hacemos pues justamente es evaluar esta tolerancia, desmenuzar justo todos estos números para poder interpretar y saber qué voy a hacer. Actualmente todas estas cifras pues nos hablan de un significado clínico importante. Ahora sabemos que una persona que tiene un desempeño pobre en una caminata de 6 minutos, pues tiene una asociación de riesgo de mortalidad, en donde sabemos que una cifra de recorrido por debajo de 200 metros, por ejemplo, pues ya nos habla de una mortalidad alta. Y entonces eso también en rehabilitación nos importa mucho, porque si yo tengo un paciente que recorre 150 metros, pues esa cifra a mí ya me habla de gravedad y me habla de que una probabilidad de muerte es muy próxima. Y entonces ahora yo tengo que trabajar en la parte de rehabilitación en cuidados paliativos, en donde ahora no solamente voy a trabajar con el paciente, sino también con la familia. Y me voy a tener que enlazar con un psicólogo, con un tanatólogo, para que el paciente pueda tener la parte final de su vida de una manera satisfactoria, que es lo que creo yo todos nosotros queremos tener. Ahora, obviamente necesitamos hacer este tipo de evaluaciones e intervenciones con cierta seguridad. Obviamente son pacientes muy graves, en donde tal vez esta prueba que les pido, o les comento, perdón, en donde les pido que se levanten de la silla de manera rápida durante 1 minuto, pues es como hacer una caminata de 6 minutos. Actualmente la literatura ya las asocia, incluso ya hay documentos en donde dicen que una prueba de levantarte y sentarte de la silla durante 1 minuto tiene una correlación muy alta con una caminata de 6 minutos. Entonces, yo tal vez si no lo han hecho, los invitaría a que en algún momento, en otra situación, tal vez podamos tener una parte práctica en donde ustedes conozcan cómo se realizan estas pruebas y ver la respuesta cardíaca que tienen y el grado de desaturación que se presenta simplemente con levantarse de una silla en un cierto número de veces durante un tiempo.
Y eso yo ya lo calculo. Yo aquí en consultorio, yo hago mis cálculos suficientes para sacar un consumo de oxígeno, para sacar la frecuencia cardíaca a la cual voy a entrenar a mi paciente, para identificar qué músculos son los más afectados, y eso me ayuda para establecer mi programa de rehabilitación. Entonces, debo tener en mente todos estos problemas, debo reconocer que debo de tener cierta certeza, seguridad y obviamente experiencia en el manejo de una situación desafortunada para poder ayudar a mi paciente. Obviamente también podría haber algunas contraindicaciones. De pronto, sí es común que cuando vemos a una persona ya muy avanzada, pues obviamente les digamos, no, usted ya no, ya, usted no es candidato a rehabilitación, entonces ya no hay oportunidad, olvídelo. Y se los digo porque muchos pacientes lo piden, ¿no? De pronto en las consultas, muchos pacientes llegan sin referencia de un especialista, llegan porque en las redes lo leyeron, porque vieron una publicidad, lo que sea, y entonces buscan atención. Y entonces de pronto nos dicen, es que mi médico me dijo que yo ya no era candidato, que yo ya no tenía por qué venir porque me iba a complicar más o no me iba a servir, etcétera. Entonces, en realidad, pocas contraindicaciones absolutas podrían haber. Hay más comúnmente contraindicaciones relativas y esto vienen asociadas obviamente a la intolerancia al ejercicio, a las consecuencias clínicas como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, una hipertensión pulmonar muy severa, estos factores de riesgo cardiovasculares importantes. No son tanto una contraindicación total, sino más bien es importante reconocerlas para poder adaptar el programa. No en todos los pacientes se puede y se debe de poner ejercicio. Obviamente es el componente que tiene mayor evidencia y en donde buscamos llevar a todos nuestros pacientes. Sin embargo, algunos de ellos que por características clínicas obviamente ya no sean candidatos a eso, existen otros componentes de la rehabilitación que podrían implementarse para tratar de ayudarle a pasar mejor sus días. Y entonces de pronto este término se confunde muy frecuentemente, ¿no? Fisioterapia pulmonar y rehabilitación pulmonar se confunde en todos los lugares, en todos los lugares. No he encontrado un solo lugar en donde tengan clara la diferencia entre estos dos términos. No me voy a meter demasiado en ello, solamente es importante reconocer que la fisioterapia pulmonar es una parte del programa completo de rehabilitación. La fisioterapia pulmonar específicamente va dirigida a tres puntos principales: reeducar la respiración cuando esto es posible, a- eh, técnicas de higiene bronquial cuando estén realmente indicadas, y coordinar la respiración en las actividades de la vida diaria. Estos son los tres componentes principales de la fisioterapia pulmonar que se van a adaptar en cualquiera de las enfermedades respiratorias crónicas y que obviamente en un paciente con una neumopatía intersticial se puede implementar completamente muchas de ellas. La reeducación respiratoria, ustedes conocen perfectamente cómo es el ritmo respiratorio de una persona con una neumopatía intersticial, en donde si yo me voy con la literatura y los libros que nos dicen, bueno, la respiración diafragmática, en donde inhala tranquilo y sopla largo y prolongado para que te relajes un poco. No, esto en etapas avanzadas es imposible. No lo hagan, no lo pidan a sus pacientes porque les van a causar más síntomas. De pronto es muy común que en la parte de la formación con nuestros residentes que tenemos en la institución, platicamos mucho acerca de lo que pues, ahora la tecnología nos permite tener a la mano. Y seguramente muchos de ustedes han visto aplicaciones o en redes sociales, ejemplos en televisión. Fortalece tus pulmones, haz el siguiente ejercicio. Inhala profundo, cuenta hasta 7 y ahora suelta el aire otra vez en otros 7 o les dan un número X de segundos. Y entonces la población en general cuando escucha o ve este tipo de información piensa que es lo correcto y lo empiezan a hacer porque estoy casi seguro que cuando alguno de ustedes lo ve en su celular y que les estamos viendo el video y escuchan decir respira profundo de manera involuntaria, jalamos y empezamos a seguir la indicación. En un paciente neumópata con neumopatía intersticial, imposible, no lo hagan, ni siquiera lo sugieran, porque son pacientes
que no van a tolerar una inspiración profunda. Y en cuanto lo hagan, van a empezar con un acceso de tos interminable, que van a terminar con un grado de ansiedad insoportable del paciente. Y entonces obviamente van a decir, pues no sirve, los ejercicios de fisioterapia pulmonar no sirven. Y entonces ahí viene toda esa cadena y esa cascada de malos comentarios en decir, no lo haga, no sirve. O los ponen a inflar globos, X también, muy erróneo. Inflar un globo no es ejercitar nada, es simplemente una actividad X recreativa. Inflar un globo nada más no tiene ningún beneficio como tal si solamente le pido al paciente infle por inflar. Entonces, no. Reeducar respiración, sí. Hacer respiración consciente, que el paciente aprenda a identificar el beneficio de utilizar correctamente sus músculos, que utilice la respiración como una forma de relajar su estado emocional que tiene en ese momento, que aprenda a utilizar un tipo de respiración especial cuando voy a caminar, cuando voy a subir una escalera, cuando voy a hablar. Ahorita yo estoy hable y hable y hable y hable y probablemente no están poniendo atención en si estoy respirando o no. Cuando no lo hago de manera correcta, empiezo a fatigarme al hablar. En una persona con neumopatía intersticial, ¿cuántos de ellos han visto que emiten tres, cuatro palabras y se quedan callados? O porque tienen esa gran dificultad. Entonces, enseñarles la forma correcta de cómo respirar en ese tipo de actividades les facilita el día a día. Y entonces, obviamente, eso es coordinar la respiración con la actividad diaria. Y obviamente un componente muy importante que es la educación. No solamente el paciente, toda la familia está metida en un hoyo negro. Todo es negro. Un pronóstico sombrío, una situación desalentadora, pérdidas económicas, pérdidas funcionales, desgaste físico, emocional, de todo tipo, en donde los pacientes y la familia tienen mil dudas, y que de pronto nosotros en las consultas, por la premura, respondemos dos, tres y vámonos. Y el paciente se va con otras mil dudas. Y entonces educar al paciente y a la familia, pues también es una parte de la rehabilitación. Aquí en cada sesión, nosotros lo que vamos haciendo es reforzar la información. Si no la pudo captar de una manera correcta, bueno, pues se la modifico con palabras más amables, más comunes, para que logre entender qué es lo que le está pasando. Si mi paciente no sabe qué le pasa o qué va a pasar dentro de un tiempo, difícilmente voy a tener un apego a lo que yo quiero. Y sobre todo en el ejercicio. Muchos de mis pacientes, de pronto, en la consulta de primera vez, cuando les digo que van a hacer ejercicio, abren los ojos así enormes, como diciendo, este está loco, no me está viendo cómo estoy. Y sobre todo cuando les pregunto, oiga, ¿tiene usted el hábito de hacer ejercicio? Pues no. Si ahorita todos los que estamos aquí conectados, no puedo ver cuántos somos, pero si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí hacemos ejercicio? Muy probablemente vamos a ser muy poquitos, porque no tenemos el hábito. Culturalmente no tenemos el hábito del ejercicio, no tenemos el hábito de una buena alimentación, de un buen descanso. Y entonces cuando caemos en una enfermedad como este tipo, pues obviamente decirle que tiene que hacer ejercicio, no, tache, grave. Y entonces, obviamente, debemos de tener todos estos puntos claros porque yo voy a prescribir ejercicio. Yo tengo que identificar cuáles son los puntos clave para poder llevar a cabo una rutina de ejercicio de manera segura, que eso es lo más importante. No es solamente hacer ejercicio por hacer. Muchos de los pacientes de pronto dicen, bueno, si usted me dice que tengo que hacer ejercicio, pues me voy a un gimnasio. O enfrente de mi casa colocaron estos aparatos el gobierno que para hacer ejercicio y entonces me voy ahí. No, obviamente el ejercicio es indicado a toda población, pero una persona enferma, erróneo generalizar. Entonces debemos de tener claro cuáles son los puntos adecuados para la prescripción correcta del ejercicio, conocer la fisiología del ejercicio y que obviamente estas personas van a tener una gran cascada de complejidades. Tienen debilidad muscular, atrofia, inflamación de articulaciones, dolor, ansiedad, depresión, ya alguna otra complicación de una enfermedad agregada, el uso del oxígeno. Un alto porcentaje de nuestros pacientes terminan por no aceptar el oxígeno como parte de su tratamiento. Piensan que venir a rehabilitación es
quitarse el oxígeno por completo y cuando les decimos que no es así, ¡fu! Se cae el mundo, de pronto se enojan, piensan que les está uno mintiendo, que les estamos engañando, que les queremos solamente absorber económicamente. No, hay que ser directos, decir las cosas precisas. Y entonces identificar cuáles son los requisitos clave para que mi paciente pueda hacer ejercicio y establecer una rutina de ejercicio como tal, en donde yo pueda poner un componente de flexibilidad, un componente de ejercicio aeróbico, un componente de fuerza muscular, mejorar actividades que tengan equilibrio dinámico estático. Si está indicado, probablemente ejercitar músculos respiratorios, pero con dispositivos correctos. Y obviamente un monitoreo estrecho durante toda la sesión para estar seguros de que no estamos llevando a un riesgo más a nuestro paciente. Y sobre todo, obviamente, usar el oxígeno de manera correcta durante la actividad. De pronto hacer ejercicio pues cuesta trabajo, ¿no? De pronto uno dice, bueno, la literatura me dice ejercicio 30 minutos continuos. En un paciente que de pronto camina 10 metros y ya no puede, o que durante su caminata utilizó 8 o 10 litros de oxígeno y su saturación se fue hasta 70. Uno diría, bueno, ¿cómo pretendes poner una rutina de ejercicio durante 30 minutos continuos? Lo vas a matar, se va a infartar. Y entonces, pues tenemos diferentes modalidades de entrega del ejercicio, como por ejemplo un entrenamiento interválico que funciona muy bien en un paciente con una neumopatía intersticial. ¿A qué me refiero a interválico? Les pongo este esquema donde es muy gráfico, en donde por intervalos pongo a trabajar a un músculo y durante un intervalo de reposo, tal vez del mismo tiempo de duración, lo pongo en una pausa activa, en una pausa absoluta y luego nuevamente vuelvo a retomar el ejercicio. Esto tiene diferentes intenciones. La número uno es desensibilizar la disnea, la fatiga, el miedo y la inseguridad al ejercicio. Dos, aquellos pacientes que están totalmente desacondicionados, es una pauta inicial. Si logro avanzar a ir sumando los minutos de trabajo, de pronto voy a llegar ya a un trabajo continuo en donde voy sumando 15, 20, 30 minutos ya continuos. O en aquellos pacientes que ya durante su progresión ya es imposible llevarlos a un programa continuo, me llevo un programa interválico sin problema y da los beneficios que buscamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto debe de durar un programa? Es algo muy importante. De pronto también es muy común, no solamente de nosotros como médicos, ustedes como colegas, sino también de los pacientes, porque siempre me dicen, ¿y cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo voy a venir? La literatura también ya es muy clara. Este documento es muy reciente, es de este año, en donde nos hablan acerca de la importancia de cuánto debe durar un programa. Y entonces nos dice este documento. La rehabilitación pulmonar por sí sola produce un cambio de 40 metros en la caminata de 6 minutos, simple y sencillamente por entrar a un programa de rehabilitación. Pero ahora bien, si lo llevamos a una duración que le va a dar un mayor beneficio, esta debe de ser mínimo de 8 semanas, en donde una intervención de 8 semanas ya me va a dar un beneficio mayor en distancia recorrida. Y la literatura nos dice, vas a poder encontrar resultados como 58 metros. Y si aún así el paciente logra llevar a cabo un programa HIIT, ¿a qué me refiero con un programa HIIT? Es un programa de alta intensidad, vas a encontrar más beneficios, más distancia recorrida y cambios en el estado de ánimo. Entonces, aquí el punto clave es la duración del programa. ¿Cuánto debe de durar? Mínimo 8 semanas. En cuanto a tasas de trabajo pico, no me voy a meter demasiado porque esto sería hablar de pruebas de esfuerzo, pruebas de ejercicio cardiopulmonar, pero en general vuelve a lo mismo. Incrementamos la tolerancia la tasa de trabajo pico en programas que tienen una duración de más de 8 semanas. ¿Y qué pasa con calidad de vida? La calidad de vida que todos hablamos y que todos pretendemos llevar a nuestros pacientes. Pues obviamente tenemos los cuestionarios o los instrumentos que hablan acerca de la calidad de vida específico en esta enfermedad que es el San George, en donde los programas que llevan más de 8 semanas, pues obviamente van a tener un puntaje mayor, un puntaje significativo que habla acerca justo de la calidad de vida. Entonces, todos los programas de rehabilitación van a dar un beneficio, pero sobre todo aquellos que tienen una duración de más de 8 semanas.
No sé si me escuchen, creo que perdí un poquito el audio, pero si no me escuchan, por favor me dicen. En- Sí, en- se escucha perfecto, doctor. Perfecto, gracias, Pela. Entonces, los mejores resultados los vamos a tener con programas de duración de más de 8 semanas. Si podemos implementar un programa HIIT, es decir, a una intensidad alta, que es el 80% de frecuencia cardíaca máxima, los beneficios van a ser todavía mejores. Y no solamente involucrar el ejercicio, sino todos los demás componentes que ya mencioné. Educación, psicología, nutrición, el uso del oxígeno. Un punto aquí clave es la nutrición. Sumamente importante que involucren a un nutriólogo en su trabajo, en su equipo de trabajo, perdón. Tenemos pacientes que la enfermedad propia los está consumiendo. El desacondicionamiento que ya traían antes de la enfermedad, los malos hábitos de alimentación que tenemos como población en general, el sedentarismo que lleva a la enfermedad, la ansiedad y la depresión que caemos y que eso hace que el paciente deje de comer, la pérdida del apetito. Entonces son pacientes que van a perder masa muscular, van a perder peso y si no involucramos una alimentación saludable, imposible creer que el ejercicio les va a ayudar. O tal vez lo vamos a implementar, pero el beneficio no va a ser lo que buscamos. Y entonces, pues obviamente tampoco no está padre llevarlo a cabo. Y que los programas estén entregados en un número de sesiones, por lo menos 2 o 3 sesiones por semana para obtener los mejores resultados. Ahora hay algunos puntos clave que debemos de considerar. Los cambios inflamatorios propios de la enfermedad para identificar la intensidad del ejercicio. Estas enfermedades es un estado inflamatorio crónico todo el tiempo, subidas y bajadas, inflamación todo el tiempo. Y de pronto creemos que ese estado inflamatorio impide que el paciente haga ejercicio. Y de pronto tenemos pruebas de laboratorio que nos hablan de los marcadores inflamatorios y los vemos elevados. Y decimos, no, espérate, estás muy inflamado. Y ese espérate se traduce en 5 meses, 6 meses, un año, 2 años. Y obviamente debemos reconocer que es un estado inflamatorio permanente y que afortunadamente la literatura actual habla acerca del beneficio que tiene el ejercicio para reducir la inflamación. Entonces debemos de implementar ejercicio en alguna modalidad y en alguna intensidad para ayudar al proceso inflamatorio que tienen nuestros pacientes. Y otro punto importante, la saturación de oxígeno. Y esto lo menciono porque ya es menos frecuente, pero todavía existen lugares y colegas que comentan, no, es que si vas a hacer ejercicio no te pongas oxígeno, porque entonces no vas a fortalecer. Yo lo que quiero es que el músculo trabaje por sí solo. Y no, pues obviamente no es así. La fibra muscular, la fisiología de la fibra muscular depende completamente del oxígeno para llevar a cabo su trabajo. Y si estamos en un estado de hipoxia, pues obviamente el músculo va a trabajar, obviamente, pero va a estar trabajando en depresión y entonces los beneficios que quiero encontrar, jamás los voy a encontrar y el paciente no va a tolerar y entonces el paciente ¿qué va a hacer? Pues va a abandonar el tratamiento. Entonces necesitamos asegurar una saturación de oxígeno adecuada durante el ejercicio y por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues que le debo de colocar el oxígeno e incluso subir el flujo durante la sesión del ejercicio y que el paciente lo identifique como algo necesario y no como lo contrario. Muchos piensan que es porque se está poniendo grave el asunto, porque no sé hacer las cosas, porque su neumólogo le dijo que no usara el oxígeno y yo lo estoy contradiciendo. Entonces, pues no es así. Es importante reconocer la necesidad de mantener una saturación adecuada en la fibra muscular para que lleve a cabo su función. Y algunos predictores de mortalidad, una caída mayor de 61 metros en 6 meses, en una caminata de 6 minutos y una desaturación por debajo de 88, pues obviamente eso nos está hablando del riesgo de mortalidad. Las últimas recomendaciones que nos sugiere la ATS en tema de rehabilitación y tratamiento de estas enfermedades, un punto súper importante, adaptar el programa a las necesidades del paciente. Y esto va de la mano a que el programa de rehabilitación es personalizado. O sea, no porque yo diga que es ejercicio, significa que a todos voy a poner a hacer ejercicio. Y que aquí en mi sala de gimnasio voy a tener a 10 pacientes y a los 10 les voy a poner la misma intensidad de ejercicio. No, error tampoco.
son sesiones individuales, sesiones personalizadas, en donde yo debo de tener el monitoreo estrecho, debo de estar haciendo cálculos al momento, debo estar registrando los cambios que voy teniendo cada 5 minutos para poder tener claro los riesgos a los cuales estoy llevando a mi paciente. Entonces tenemos que llevar un programa de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿no? Y que obviamente los beneficios que puede otorgar el programa de rehabilitación pulmonar no los voy a observar en pruebas de función pulmonar. Eso sí es bien importante tenerlo claro. De pronto se nos critica mucho porque dicen, bueno, te lo mandé a rehabilitación, estuvo 6 meses y la caminata 6 minutos estuvo peor, camina menos. Pues sí, camina menos, pero pregúntale cómo se siente. Si se siente más satisfecho de que ahora ya se viste, ya se baña, ya platica con su familia, ya puede ir a la iglesia, ya puede salir a una actividad recreativa, tal vez ya no camina, tal vez ahora sí ya usa una silla de ruedas, pero ya puede interactuar más, ya tiene la fuerza suficiente para levantar los brazos y poderse bañar él solo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, no solamente un número en una prueba de función pulmonar. En algunos casos sí, afortunadamente el tratamiento farmacológico, la intervención de rehabilitación, nos permite observar casos en donde las cifras repuntan. Y eso obviamente es lo que nos motiva, ¿no? Porque decimos, bueno, pues qué padre. No solamente el paciente lo percibe en su vida diaria, sino también objetivamente lo estoy demostrando. Y obviamente este tipo de tratamientos que ustedes son expertos en ellos, pues que son los fármacos actualmente utilizados para intentar llevar a una ralentización de la enfermedad y todos los beneficios que se han descrito en la literatura de estos fármacos, pero también tener claro que es difícil el acceso, no solamente suministrarlo, tenerlo disponible, el costo. En las instituciones difícilmente de pronto es complejo que se los den y que tienen efectos secundarios, ¿no? Y que de pronto todos estos efectos secundarios pueden echar a perder lo que a lo mejor ya habían ganado. Pero al mismo tiempo son medicamentos que tienen muy buenos resultados y que pueden detener la progresión de la enfermedad, pero que entonces también tenemos que potenciar el efecto del fármaco, porque obviamente veo una prueba de función pulmonar en donde sí mejoró o lo detuve, pero el paciente sigue sin caminar, con disnea, con debilidad, y entonces pues ahí viene el de qué me sirve estar invirtiendo en el fármaco si mi paciente sigue igual ahí sentado en su reposet, porque se siente inseguro, se siente ansioso, se siente temeroso. Y entonces es ahí donde tenemos que potenciar el efecto de un programa de rehabilitación con la oportunidad de tener los fármacos. Y obviamente en cuestiones objetivas, pues se ha demostrado también que los fármacos mejoran una distancia recorrida. Pero repito, no solamente distancia, sino también hay que evaluar el desempeño. El desempeño me refiero a función cardíaca, recuperación al minuto de haber concluido, percepción de síntomas, disnea y fatiga. Todos esos puntos me hablan acerca del desempeño en una actividad o en una prueba. Y obviamente la literatura, pues afortunadamente para los que nos dedicamos a esto, pues nos avala, ¿no? Y nos dice, pues sí, es claro, los beneficios que te otorga la rehabilitación pulmonar en neumopatía intersticial cuando antes se creían imposibles, están cambiando. Ahora te dicen, sí, dale, entrégalo, promuévelo. Dile a tu paciente que se involucre en la rehabilitación pulmonar, que por lo menos le den 8 semanas de intervención o más. Y entonces eso nos permite, pues obviamente, estar aquí intentando platicar con todos ustedes. Y entonces, ¿qué hacemos durante una sesión de ejercicio? De pronto, repito, decir ejercicio puede ser muy generalizado y no es así. Debemos hacer un ejercicio multidimensional, multifactor, actividad, en donde pues obviamente el ejercicio aeróbico es uno de los componentes más importantes. Sin embargo, si el paciente ya no tolera un ejercicio aeróbico, existen otras modalidades de entrega de ejercicio, muchas actividades que permitan mejorar coordinación, equilibrio dinámico, estático. Sabemos que también el envejecimiento, la hipoxia, el estado emocional altera la función cognitiva. El ejercicio se ha demostrado perfectamente que mejora la función cognitiva, que mejora el estado de ánimo, y entonces pues tenemos que echar mano de todo ello.
Y pues bueno, ya casi por terminar, porque creo que ya me tardé demasiado, pues pasar a la parte pues más gráfica, ¿no? Porque obviamente las letras y los artículos de pronto nos aburren, pero pues, ¿qué nos interesa? Pues ver lo que realmente estamos haciendo. Y esto se logra gracias a un trabajo en equipo en donde tenemos el conocimiento, tenemos la intención, tenemos la voluntad y pues bueno, nada más es enlazarnos y que nuestros pacientes sean los más beneficiados. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí, Perla, quieras que me detenga un poco para que podamos hablar un poco del caso o avanzo nada más con estos pequeños ejemplos y me detengo en el caso de la paciente, como tú me indiques. Ok, sí, podemos ver rápidamente el caso clínico para justo ya casi, pues por terminar, aterrizar toda esta parte teórica y ver el impacto de la importancia de todo lo que nos acabas de mencionar, Juan Carlos, desde uno de los aspectos claves que es mandar al paciente en el momento en el que se diagnostica. O sea, definitivamente Perfecto. no tomarnos nosotros esa autoridad, porque pues no somos los expertos en el área, para poder decidir en qué momento un paciente se refiere o no a rehabilitación. Por favor, doctora Ayos, vamos a poner el caso clínico, que esta es una paciente que estamos viendo de manera conjunta y que justamente tenemos la posibilidad de aterrizar todos estos aspectos relacionados al entorno del paciente, desde la red de apoyo, que el paciente se sienta, entre comillas, bien por el tratamiento farmacológico y entonces diga, no, doctora, ¿yo para qué voy a ir a rehabilitación si no me falta el aire? Cuando realmente en la caminata desatura hasta 80%, ¿no? Entonces, lo vamos a ver rápidamente para pasar a las imágenes, Juan Carlos, y pues poder cerrar con algunas preguntas o comentarios que tengan nuestros asistentes, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, la doctora Jos Hernández Sí, va a ok. presentar el caso clínico rápidamente. Permítame un Sí, segundo, por podemos favor. dejar de presentar, doctor Juan, si podemos dejar de presentar para poder ver rápidamente, detenemos la presentación. Ah, Listo. ahí está, perfecto, muchas gracias. Sí. En lo que presenta la doctora Jocelyn, esta pacientita es una paciente que vemos de manera conjunta. Tenemos ya varios años de seguimiento con ella y vamos a ver aspectos desde el punto de vista multidisciplinario en cuanto a decisiones que han llegado a afectar la evolución de esta paciente, pero que también en determinado momento, aunque veamos un escenario bastante desfavorable, cuando un paciente puede llegar inclusive a progresar por desapego a tratamiento o por decisiones de manera no coordinada entre los médicos tratantes que somos neumólogos, reumatólogos, etcétera, inclusive cardiólogo, gastroenterólogo, que pudiera llegar a representar cierta progresión o cierta exacerbación de la enfermedad y en qué momento de manera multidisciplinaria vamos a poder establecer la estabilidad del paciente. Adelante, doctora Yo, si puedes compartir, por favor. Creo que se salió de... déjenme, me voy a comunicar con ella. ¿Podemos continuar, doctor Juan Carlos, con tus ejemplos? Ahorita checo qué pasó con la doctora Jocelyn. No sé si haya tenido algún tema de su red para Ok. optimizar el tiempo y pues ya cerrar con el caso. Bien, perfecto. Tú me dices cuando me pare. Sí, adelante, adelante. Bueno, entonces, bueno, aquí no me voy a ahondar tanto, simplemente son ejemplos de cómo llevamos a cabo un inicio y una introducción a la rehabilitación. Esas imágenes solamente sirven para ejemplificar cómo respiran nuestros pacientes o cómo unos de nosotros usamos esto para comenzar esta etapa inconsciente. Entonces, en esta imagen vemos cómo un paciente considera que esa es su forma correcta y adecuada de respirar cuando en realidad no lo es, ¿no? Estamos viendo cómo utiliza todos los músculos accesorios y nada de diafragma. Y en esta otra paciente en donde ya comienza a tener un poco más de conciencia de cómo llevar a cabo la respiración, pero que aún todavía le cuesta. Cuando el diafragma se activa, el contenido abdominal
aumenta y entonces el abdomen se abomba. No es inflar el abdomen, simplemente se abomba. Sin embargo, es muy complejo, muy difícil. El inhibir los intercostales es difícil, es complicado. Y en un paciente neumópata con una neumopatía intersticial, pues obviamente es muy complicado aún más. Y estas otras imágenes, bueno, es otra de las etapas de la acción en donde comenzamos a cabo, y acabo de ver con la acción o la actividad de músculos específicos. Aquí estamos activando todos los músculos aductores, los músculos del piso pélvico, el abdomen. La paciente está llevando a cabo una respiración consciente, una expiración lenta con labios fruncidos. Y entonces desde aquí ya estoy utilizando músculos que están débiles y al mismo tiempo estoy reforzando la respiración para hacer justo este tipo de respiración consciente, ¿no? Y conforme vamos avanzando en el tiempo, bueno, puedo comenzar a implementar otro tipo de aditamento, como por ejemplo, polainas de peso en las extremidades para comenzar a trabajar justo el trabajo muscular, ya en una fase como tal de ejercicio, en donde yo ya identifique cuánto es el peso que el paciente puede tolerar, cuál es la frecuencia cardíaca máxima que debe de alcanzar en la actividad y la cantidad de oxígeno que debo de entregar durante la misma. Y entonces trabajamos diferentes músculos. Todos estos ejemplos están dirigidos a activar músculos clave que me permitan desempeñar una actividad como caminar, levantar una pierna para dar un paso, un obstáculo o un escalón. Obviamente coordinar la respiración para tolerar la actividad y lo vamos trabajando en un principio en un estado de cúbito para menor gasto de energía, mayor tolerancia y que el paciente logre y agarre seguridad en la actividad, ¿no? Este es nuestra paciente del caso. No sé si ya se haya conectado la doctora para no adelantarme un poco a cómo va. Ah, súper, perfecto, Juan Carlos. Vamos a ver, Jos, vamos a intentar, porque parece que tenemos un poquito de inestabilidad en la red de la doctora Jos. Entonces, Ok, ¿podemos dejar de presentar, porfa, Juan, para ver si la sí, doctora Jos puede eh, transmitir, bueno, puede proyectar su presentación? En caso de que perfecto. tengamos inconveniente por la red de la doctora Jos, entonces continuamos con nuestra pacientita y pues ya brevemente vemos algunas imágenes y el contexto clínico que sería súper importante para poder aterrizar lo teórico. Intentamos, Perfecto. doctora Jocelyn, este, ahí está, perfecto, ahí está. Ya estás presentando, ya estás compartiendo pantalla, doctora Jos. Si abres tu micrófono para ver si podemos escucharte. Y ya estamos viendo tu pantalla, doctora Jocelyn. Yo creo que podemos continuar. Ah, ya está, perfecto. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, ya logramos verla, doctora Yo, solo que no estamos en la presentación del caso. Estamos viendo la pantalla del Drive. Ah, ya está, perfecto. Ya está abriendo. Excelente, muy bien. Perfecto. Excelente. Y ya nada más le damos presente. Eso es. Muy bien, iniciamos. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, doctora, y disculpa por los inconvenientes. No, no te preocupes, todo bien. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues yo les presentaré el caso clínico de justamente una paciente que tenemos en manejo conjunto con el doctor Juan Carlos, que pues ha tenido importantes resultados a partir justamente del inicio del programa de rehabilitación. Justamente la semana pasada, pues nuevamente tuvimos una valoración con ella y pues ella nos platicaba de el impacto en la calidad de vida que ha tenido a partir justamente del inicio de la rehabilitación. Y bueno, entonces la paciente es una paciente femenino de 67 años, ella es originaria y residente de la Ciudad de México.
Y bueno, como antecedentes personales patológicos, realmente ella niega exposicionales. Previamente a la patología pulmonar no se conocía con ninguna crónico degenerativo. Y bueno, en cuanto a su padecimiento actual, ella inició en enero del 2021 con disnea progresiva y disfagia. Igualmente, refiere cierta debilidad muscular en miembros proximales. Fue valorada por cardiología justamente por esta disnea. Sin embargo, pues le descartaron que se tratara de alguna patología o de alguna cardiopatía. Para febrero del 2021, pues como continuaba con esta progresión de la disnea que pasó de ser de MMRC2 a MMRC3, acude con médico facultativo quien le solicita una tomografía de tórax, que vamos a ver más adelante. Y como parte del abordaje, también una espirometría en la cual pues tiene el 73% en la FBC. La primera valoración que tuvo en CREPIT fue justamente en marzo del 2021 y fue, a la exploración física en ese momento encontrábamos estertores subcrepitantes de predominio en ambas regiones infraescapulares y también discreto engrosamiento en la piel de ambas manos. El resto de la exploración pues se encontraba normal. En cuanto a estudios de laboratorio, pues prácticamente todos dentro de parámetros normales, incluyendo la PCR ultrasensible, que igual se encontraba negativa. Tanto electrolitos séricos, perfil de lípidos, examen general de orina, igualmente se encontraba dentro de parámetros normales. Y esta es la tomografía con la que pues se hizo la primera valoración de la paciente. Gracias, doctora Jos. Bien, vamos a pasar la siguiente imagen para ver otro corte. Esta es me gustaría que pusieran mucha atención en el contexto de las imágenes. Esta paciente tiene esta tomografía en donde vemos lesiones que sugieren zonas de neumonía organizada. Tiene escaso vidrio deslustrado, las lesiones son tienen relativa asimetría, afectando predominantemente el lóbulo superior izquierdo, ¿ok? Tiene un poquito más de afección en el hemitórax izquierdo, la que sigue, por favor, pero como ven realmente la gravedad del vidrio deslustrado o más zonas de consolidación o de neumonía organizada no tenía, aunque vemos en esta parte en el lóbulo inferior del lado izquierdo, vemos ya algunas zonas con pérdida importante de la arquitectura y en el lado contralateral discreto vidrio deslustrado. La que sigue, por favor. Si vemos realmente el parénquima, sí está afectado, pero no es una afección tan exuberante o de un alto porcentaje en el contexto de daño parenquimatoso. La que sigue, continuamos, por favor. Ok, también pues en la valoración inicial también contábamos con una espirometría simple donde prácticamente vemos que había una disminución de la FBC, por lo tanto teníamos un patrón sugerente de restricción con un porcentaje del predicho del 77%. Igualmente contábamos con una DLCO en la cual pues observábamos igual una disminución leve de la DLCO. Asimismo, también, bueno, como parte de la evaluación, nosotros solicitamos un panel de anticuerpos antinucleares, donde vemos que, pues, prácticamente tenemos unos ANA-IFI con patrón moteado fino, 1 en 320, resto de anticuerpos negativos. Igualmente, un perfil de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, donde pues están todos negativos. Igualmente como pues por los hallazgos en la exploración física de pues discreto engrosamiento de la piel de las manos, así como el antecedente de la debilidad muscular, se solicitó panel de miopatías y panel de esclerosis, donde vemos que en el panel de miopatías tenemos un MDA5, un SAE1 y un PL12 en zona gris, que lo podemos observar
en esta imagen. Como tal, no tenemos anticuerpos claramente positivos, pero se encuentran en zona gris. Igualmente, en el panel de esclerosis sistémica, también lo único que tenemos es un THTO y un anti-Q en zona gris, resto de anticuerpos negativos. Y aquí nuevamente lo observamos, no tenemos como tal positividad de algún anticuerpo, pero ambos están en zona gris. Y bueno, con estos estudios de laboratorio, con este perfil de autoinmunidad, más los hallazgos en la tomografía de tórax, aunado a pues estos resultados de las PFRs, se pues diagnosticó con IPAF hasta este momento y pues se inició tratamiento con esteroide a dosis bajas y se realizó envío a reumatología. En abril del 2021 fue valorada por reumatología, quien inició ácido micofenólico a una dosis de 1 gramo cada 8 horas, hidroxicloroquina y prednisona a dosis baja. Como tal, la paciente durante todo el seguimiento ha tenido una mala tolerancia al ácido micofenólico y pues fue en julio del 2021 donde nuevamente tiene una cita de seguimiento en CREPIT, donde pues comenta que hay una importante disminución tanto en la disnea como en la presencia de tos, además de pues mayor tolerancia al ejercicio. Aquí pues la paciente dejó de ir a CREPIT, y se perdió el seguimiento y fue hasta marzo del 2022 cuando regresa nuevamente a CREPIT. Sin embargo, pues continúa con esa mala tolerancia al ácido micofenólico y por decisión propia de la paciente decide disminuir la dosis a 500 miligramos cada 8 horas. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, pues se observa una disminución de la DLCO del 15%. Nuevamente se pierde el seguimiento de esta paciente y se valora nuevamente hasta abril del 2023, donde aquí pues la paciente menciona que tiene disminución nuevamente de la disnea y de la tos, tiene mayor tolerancia al ejercicio. Sin embargo, en las pruebas de función pulmonar vemos una DLCO pues importantemente disminuida. Previamente o de manera inicial teníamos una DLCO del 115% y en esa valoración ya tenía una DLCO del 67%. Para junio del 2023, bueno, tiene una nueva tomografía donde tiene datos de atrapamiento aéreo, se inicia tratamiento inhalado y en agosto del 2023 nuevamente es valorada. Como tal, en hallazgos de tomografía, pues no tiene hallazgos que sugieran progresión, sin embargo, pues continuamos con esa DLCO baja. Asimismo, pues ella comenta el aumento de la disnea, tos, y pues en la caminata de 6 minutos con una desaturación hasta del 80%. Como se los había mencionado, prácticamente la paciente ha tenido mal apego a la administración de ácido micofenólico, secundario pues a los efectos adversos gastrointestinales principalmente. Igualmente se hace hincapié en continuar con el oxígeno suplementario, sobre todo en la actividad física. Y bueno, aquí vemos la tomografía. Gracias, doctora. Es importante destacar que dentro de los aspectos a considerar en cuanto a la mala progresión en función pulmonar, específicamente en difusión, se correlaciona mucho con el mal apego a la paciente, con modificación de la dosis por decisión propia. Sin embargo, la paciente mantuvo el parénquima pulmonar relativamente preservado. O sea, tras aproximadamente un año, 2 años de seguimiento, en lóbulo superior izquierdo seguimos con la presencia de estas zonas que sugieren neumonía organizada. Vemos algo de retículo fino en el hemitórax ipsilateral. La que sigue, por favor.
se agrega algo de atrapamiento aéreo en la tomografía, pero vean cómo realmente la arquitectura pulmonar está preservada. O sea, realmente no tenemos grandes cambios en cuanto al retículo y tampoco mayor incremento del vidrio ilustrado o más zonas de neumonía organizada, a pesar de que la paciente, si bien no mantuvo las dosis indicadas de ácido micofenólico, pero no lo suspendió de manera definitiva y con dosis variables de manejo de sostén con prednisona también. La que sigue, por favor, doctora Joyce. Y bueno, nuevamente perdemos el seguimiento de la paciente durante casi un año y es hasta marzo del 2024 donde retomamos el seguimiento y pues hacemos hincapié en pues la importancia de continuar con el ácido micofenólico. Aquí nuevamente se ajusta la dosis a 1 gramo cada 8 horas y pues también se realiza envío a gastroenterología y nutrición para pues poder llevar esta parte de la poca tolerancia que tenía al inmunosupresor. Nuevamente perdemos el seguimiento de la paciente y es hasta agosto del 2024, donde tiene valoración por el servicio de reumatología. Aquí, pues, por la poca tolerancia al ácido micofenólico, suspende el ácido micofenólico y le inician rituximab. La primera dosis fue en agosto y segunda dosis en octubre del 2024. Sin embargo, la siguiente dosis le tocaba en marzo del 2025, pero la paciente es hospitalizada durante una semana por neumonía, gastroenteritis e infección de vías urinarias. Nosotros, bueno, en CREPIT se valoró en abril del 2025, donde, bueno, ahorita vamos a ver la tomografía, pero ya tenemos pues datos de una neumonía organizada y pues mayor dependencia al oxígeno suplementario. ¿Sí? En este contexto se reinicia nuevamente el ácido micofenólico, se continúa con la prednisona a 20 miligramos cada 24 horas y bueno, vemos la tomografía. Gracias, doctora Joyce. Bien, aquí es súper importante destacar que la paciente acudió a reumatología, no dentro de nuestro grupo multidisciplinario, fue con un reumatólogo externo, entonces se decide por parte de reumatología, sin tener este consenso multidisciplinario, suspender el ácido micofenólico. Entonces le dejan rituximab y solo con esa dosis de rituximab se mantuvo aproximadamente durante 6 meses y previo a la siguiente administración o revaloración para la nueva infusión de rituximab, a los 6 meses es que presenta este deterioro clínico, este compromiso sistémico, es hospitalizada con un gran deterioro desde el punto de vista sistémico, calidad de vida. La paciente llegó a revaloración con nosotros porque el reumatólogo le indicó posterior al uso de rituximab que ya no era necesario que siguiera con valoración por neumología, o sea que realmente su tomografía no había cambiado, que se esperaba que con solo el rituximab no hubiera mayor cambio, ¿no? Entonces, por eso es que dejó de venir con nosotros y con nosotros llega posterior a egresar de esta hospitalización con esta tomografía, en donde vemos los importantes cambios inflamatorios bilaterales con incremento de las zonas de neumonía organizada, mayor vidrio deslustrado. La que sigue, por favor, doctora Joyce. Entonces, vemos importante involucro inflamatorio bilateral, secundario a esta actividad de la enfermedad. Entonces tenemos un deterioro importante de la paciente, llegó a revaloración con nosotros prácticamente con 6 litros de oxígeno suplementario en reposo, manteniendo saturación aproximada de 92%, la paciente con importante dificultad respiratoria, pero ya con una mejor tolerancia a inclusive poder caminar y venir a consulta. Entonces aquí es donde decidimos nuevamente insistir en la tolerancia y mejor dicho, el apego al ácido micofenólico. Decidimos incrementar la dosis de prednisona, reiniciar con ácido micofenólico y continuamos nuevamente con la evolución de esta paciente, por favor, para poder pasar a las conclusiones con el manejo que se le está dando actualmente en rehabilitación. Ok, entonces justamente por estos hallazgos, por esta pues pérdida de la función pulmonar, se envía a rehabilitación pulmonar, donde inicia en mayo del 2025. Para
para junio del 2025, es valorada por el servicio de reumatología, justamente ahora sí, como parte del grupo de CREPIT, y se inicia descenso de la prednisona. Para esta valoración, la paciente ya tenía importante, pues, cambios en cuanto a la clínica, refiere que disminuyó, pues, la tos y la disnea. Por lo tanto, pues es valorada por reumatología, quien inicia el descenso de la prednisona a 17.5 miligramos al día y pues sí, sugiere continuar con el rituximab. En julio del 2025 se realiza la aplicación de rituximab y para septiembre del 2025 justamente fue la última valoración que tuvimos con ella, donde pues nos menciona que hay una disminución importante tanto de la tos como de la disnea. Asimismo, pues refiere que hay una mayor tolerancia al ejercicio. Ahorita lo vamos a ver en las pruebas de función pulmonar, pero en general pues ha tenido una buena estabilidad en estas pruebas de función pulmonar y un KL6 de 677, lo cual nos habla pues de estabilidad de la enfermedad, ¿no? Estos fueron los últimos laboratorios con los que la vimos la semana pasada, donde prácticamente vemos que pues todo se encuentra dentro de parámetros normales. KL6, como se los había mencionado, en 677. Y nuevamente se repite el panel de esclerosis sistémica, donde pues previamente los anticuerpos que teníamos en zona gris prácticamente negativizaron. Y bueno, aquí vemos justamente la evolución del FBC, donde vemos que pues aquí tenemos ciertos cambios en el FBC, y esto secundario justamente pues al mal apego que había tenido al ácido micofenólico. Sin embargo, justamente en este declive tan importante que tenemos del FBC, está relacionado a pues esa neumonía organizada que tuvo en marzo del 2025, ¿no? Asociado a esa tomografía que ya vimos con la doctora. Sin embargo, vemos aquí como posterior al inicio de la rehabilitación, pues prácticamente nos hemos mantenido con las pruebas de función pulmonar, ¿no? De la FBC. Igualmente vemos la del SO, que prácticamente igual se ha mantenido. Y la caminata de 6 minutos, donde igualmente vemos que pues fue en mayo donde se inició la rehabilitación pulmonar, y vemos que justamente pues igual se ha mantenido pues esta tendencia de las pruebas de función pulmonar. Y nuevamente vemos aquí la relación entre FBC y DLCO, donde vemos, ¿no? Nuevamente que nos hemos mantenido dentro de la estabilidad de estas pruebas de función pulmonar, a pesar pues de este deterioro tan grave que tuvo a partir de marzo. Muchas gracias, doctora Yos. Aquí es súper importante enfatizar en que esta comunicación multidisciplinaria para la estabilidad clínica de función pulmonar y sobre todo en calidad de vida del paciente es lo más importante. Tenemos la situación actual de la paciente, doctor Juan Carlos, si podemos mostrar actualmente, o sea, realmente si dejamos de compartir, por favor, doctora Yos, para que el doctor Juan Carlos pueda poner nuevamente su presentación y poder cerrar con la masterclass del día de hoy. Súper importante ver que si nosotros vemos solamente la tomografía, vemos que esa paciente llegó con deterioro clínico importante, con más flujo de oxígeno suplementario y esa disminución importante de las pruebas de funcionamiento respiratorio. Esperaríamos ver justamente, como lo comentó el doctor Juan Carlos, una paciente postrada, una paciente con alto flujo de oxígeno suplementario. Cabe mencionar que la paciente tuvo 677 de KL6. Hemos tenido pacientes rápidamente progresivos, es decir, que la enfermedad es rápidamente progresiva con títulos arriba de 3000. Entonces, vimos varios años de estabilidad tomográfica con la paciente, aún con dosis inestables o relativamente bajas
de ácido micofenólico. Al suspender el ácido micofenólico, que es uno de los puntos que me gustaría enfatizar con ustedes, doctores, todas las enfermedades intersticiales, aunque desde el punto de vista sistémico o articular no presenten dolor los pacientes o no presenten datos de actividad, es importante que por el pulmón continuemos con la terapia de sostén. Es súper importante porque esta paciente se exacerbó ya que le quitaron el ácido micofenólico, aún con el rituximab se exacerbó e hizo un compromiso pulmonar importante, pero logramos estabilizar las pruebas de funcionamiento respiratorio y adelante, por favor, Juan Carlos, si podemos ver el estado actual físico de la paciente, que realmente, pues al momento de verla no esperaríamos ver una paciente de estas características. Ok, listo. Entonces, ahí lo ven. Sí, perfecto. Bien, esto es como, estos datos son los que obtuve yo al inicio. Es lo mismo que ustedes tienen, edad, peso, talla. Aquí lo único que me gusta recalcar es, acá antes de comenzar un programa de rehabilitación, evaluamos cómo está su componente, o mejor dicho, su composición corporal. Entonces vemos 77 kilos, de los cuales 49,6% es grasa, 20% es músculo, o sea, 20% de músculo es extremadamente bajo, cuando la cifra debería ser arriba de 35%, una grasa visceral de 12, cuando esta debería ser de 6 o menos. Entonces la gran cantidad de masa grasa que tenía la paciente era extremadamente elevada. Y luego, bueno, yo les comentaba en las diapositivas previas la importancia de evaluar la fuerza muscular. Entonces, para ello, aquí yo hago una evaluación de dinamometría de prensión palmar, en donde evalúo mano derecha, mano izquierda, que me representa cómo está la capacidad muscular periférica, pero específicamente en el segmento superior. Entonces la paciente en la mano derecha tenía 24 kilos y la mano izquierda 21 kilos, y cuando el ideal por edad para ella deberían de ser arriba de 35 kilos. Entonces estamos hablando de casi 15 kilos por debajo de fuerza en músculos de extremidad superior. Y luego, para evaluar el desempeño, o mejor dicho, la respuesta cardiovascular y respiratoria en una prueba sencilla, como podría ser la prueba de sit to stand de 30 segundos y 60 segundos. Bueno, aquí tenemos las cifras. La paciente realiza 12 repeticiones en 30 segundos, 23 repeticiones en 60 segundos. Es una cifra muy baja para su edad. Ella debería estar realizando por arriba de 35 o 40 repeticiones en este tiempo, pero sobre todo la respuesta cardíaca y la respuesta respiratoria en una prueba sencilla como esta. Ahí tengo la cifra en donde la paciente alcanza una frecuencia cardíaca de 138 a los 60 segundos de estar haciendo esta actividad, parar y sentarse de una silla, lo cual representaba el 90% de la capacidad cardíaca en esa actividad. Por ende, obviamente eso representa la condición de una persona con una enfermedad como las que estamos hablando, y eso a mí me sirve para poder identificar hacia dónde voy a enfocar mi programa de rehabilitación. Y pues bueno, estas imágenes son... Estamos haciendo esa actividad aeróbica en una banda, en una eh, corta, 4 millas por hora, y eh, por ciento. Y si ustedes observan durante el video, bueno, estamos llevando a cabo la coordinación de la respiración, que tolera justamente es una actividad muy importante. Tal vez la cifra no nos diga el 40% de la horizontal, es un esfuerzo bastante importante. Y obviamente, como les mencioné, cifras de seguridad para que obviamente no ponga en mayor riesgo a mi paciente, ¿no? Y pues bueno, estas son otras imágenes que quiero compartirles de cómo estaba tal vez en un principio o al paso de las semanas, en donde de pronto ver este tipo de actividades, créanme que muchas personas en algún momento lo han puesto en duda, o incluso pues nos han criticado en rehabilitación, porque de pronto
piensan que no es posible llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? En donde, si se dan cuenta, está llevando a cabo una especie de sentadilla, pero con peso, con una pesa rusa de 10 libras. Está usando oxígeno, está llevando a cabo su patrón respiratorio que le permite reducir la presión interna, mejorar la salida del aire, controlar el ritmo respiratorio y algunos otros ejercicios en donde utilizamos algunos otros aditamentos como un disco de una mancuerna. Ese disco es de 5 kilos. En un principio no lo toleraba, de hecho es una paciente que en un principio fue muy difícil llevarla a un apego al ejercicio, abandonó también el ejercicio durante un tiempo muy importante. Y actualmente pues ya está llevando a cabo sesiones de mayor intensidad, ya tolera más peso. Por ejemplo, es una actividad en donde esta barra pesa 7.5 kilos más un disco de 5 kilos. La suma de esto ya está llevando a cabo una intensidad importante, obviamente todo con oxígeno. Esta misma barra la utilizó en algún momento en sedestación porque no toleraba cargarlo en bipedestación y poco a poco es como la vamos progresando para alcanzar, obviamente, la funcionalidad que actualmente tiene, ¿no? Ella lo disfruta, debo de decir que en un principio abiertamente me dijo que odiaba el ejercicio y actualmente me comenta que el ejercicio ya forma parte de su vida, ya disfruta las sesiones. Obviamente las sesiones las hacemos muy amigables, muy amables. Aquí por cuestiones de sonido, pues le quito el volumen, pero generalmente les pongo música para que ellos estén aquí felices, contentos, se sientan como en un gimnasio. Ellos piensan, oye, pero puedo ir al gimnasio y cuando lo intentan, pues no. La verdad es que en un gimnasio, pues realmente de pronto los abandonan, les ponen rutinas como si fueran una persona sana y no es así. Esta actividad es poner en juego, en poner en marcha toda la fuerza del cuádriceps, la fuerza de los músculos paravertebrales, fuerza en el abdomen, fuerza en los bíceps. Está cargando una pelota medicinal de 5 kilos, está levantándose de un cajón que es aproximadamente 40 centímetros de altura. Entonces estamos poniendo una gran potencia en los músculos del cuádriceps y ella con su oxígeno, con su patrón de la respiración que le permite y le tolera la actividad. Entonces ella ya hace unas rutinas bastante intensas de 3 series de 12 repeticiones en cada ejercicio. Las sesiones son de aproximadamente 1 hora 20 minutos continuas. Primero ejercicio aeróbico, después ejercicio de potencia o resistencia muscular. Y es lo que la ha llevado a estar en un estado funcional bastante aceptable. Hace apenas menos de un mes hizo un viaje a los Estados Unidos y lo disfrutó como nunca. Ella me decía que incluso sus hijas, obviamente mucho más jóvenes y sanas, se cansaban de hacer los recorridos de los tours que realizaban en compras allá en Estados Unidos y que ella lo hacía como si no tuviese la enfermedad. Entonces ella se siente completamente satisfecha, se siente muy feliz, muy contenta. Al día de hoy llevamos 20 sesiones de ejercicio supervisado y estas imágenes son del día de ayer, en donde pues obviamente ya son rutinas mucho más intensas y que obviamente vamos a continuar porque ella desea continuar. Obviamente tiene mucho todavía que ganar. Estamos batallando mucho con el peso porque de pronto ella reconoce el mal hábito a una alimentación saludable y de pronto bajando, pero ya se le ha hecho el reforzamiento de la importancia de continuar con el apego al ejercicio, a la nutrición, al tratamiento farmacológico, al trabajo multidisciplinario que estamos haciendo todos. Y pues obviamente ella la mantiene pues muy, muy feliz, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo con ella, es lo que hacemos con los pacientes aquí en Reinspira, con pacientes que compartimos la doctora Perla y yo. Ahorita por cuestión de tiempo ya no voy a poder compartirles más videos de otros pacientes que estamos compartiendo de manera conjunta y que están avanzando de una manera muy importante. Pacientes con artritis reumatoide, tengo pacientes con enfermedades extremadamente todavía más raras que ustedes seguramente las conoces, linfangioliomiyomatosis, otra paciente que tengo con neurofibromatosis y con hemopatía intersticial. Entonces son pacientes que su calidad de vida está muy deteriorada cuando llegan y que el ejercicio les cambia completamente. Y bueno,
si me lo permiten ya nada más por último, este otro paciente que también lo tuvimos, la doctora Perla y yo, y lo tenemos todavía, pero ahorita en cuestión de rehabilitación ya está en una fase de mantenimiento, es decir, que ya cumplió un programa completo y en donde ahora viene la fase de ver qué tanto apego lo tiene él por su propia cuenta. No se escucha, doctor Juan Carlos, no sé si sea solamente el subtítulo. Sí, bueno, tal vez el sonido, no se escucha, ¿verdad? Bueno, es lo Se mismo, no puede sé si... subir el volumen, pero bueno, sí se ve el subtítulo. A ver, si no, los subtítulos es exactamente... Perfecto. Ese es un mensaje que un paciente que compartimos, la doctora Perla y yo, que también llegó en una situación muy, muy desalentadora, un paciente que ya estaba totalmente, él en sus propias palabras, desahuciado, donde decía que su vida había terminado y que llegó enojado, molesto con la vida, molesto con todos, por cómo impacta la enfermedad en su vida, ¿no? Y afortunadamente con el tratamiento que se le pudo dar en Crepid, el abordaje que hizo la doctora Perla con todo su equipo y que él acudió también a rehabilitación pulmonar, ahora su vida es completamente, eh, pues de calidad, disfruta mucho su trabajo, interactúa con toda su familia, eh, se ha motivado a hacer más actividades y pues bueno, son de las cosas que afortunadamente un tratamiento integral es lo que permite, ¿no? Y bueno, pues yo ya por último, pues simplemente recordar que pues estamos frente a seres humanos, no solamente son pacientes con un diagnóstico, con un título de una enfermedad rara, y que pues por eso nosotros estamos aquí, ¿no? Como médicos, que no debemos de estar eh, 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 desapegándonos del humanismo que nos caracteriza y que pues obviamente estos resultados nos alientan a todos los que estamos trabajando de manera integral a seguir difundiendo, promoviendo e invitarlos a que cuando tengan algún caso complejo, pues obviamente nosotros estamos con la mejor apertura para poder colaborar con todos ustedes y pues obviamente aquí en Respira de mi parte con toda confianza y del mundo pueden estar seguros que puedo darles una opinión acerca del tipo de rehabilitación que sus pacientes puedan llegar a. Y pues nada, ¿no? Entonces yo con esto concluyo, Perla, no sin antes nuevamente darte las gracias por la invitación, por participar contigo y con toda tu audiencia. Y pues bueno, aquí yo dejo mis datos por si alguien tiene el deseo de poder contactarme. Y pues aquí quedo a la espera de si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias, Perla. Muchísimas gracias a ti, Juan. La verdad es que es increíble ver una tomografía con importante daño parenquimatoso, unas pruebas de funcionamiento respiratorio que si solamente, como tú lo mencionaste, vemos un número, podría ser muy desalentador, o lo que todavía hace aproximadamente una década se decía, es que si tiene enfermedad intersticial, o sea, ¿ya qué le vas a hacer? O sea, ya tiene fibrosis, ya mandóla a su casa con oxígeno suplementario. Sabemos que el día de hoy, con más equipos multidisciplinarios, con más comunicación, pues con todos los avances que tenemos ahorita en cuanto a la literatura, en cuanto a poder comunicarnos de manera estrecha, inclusive poder mandarte el expediente de nuestros pacientes con las imágenes y ver a esta paciente tan rehabilitada, tan feliz, tan capaz de poder inclusive viajar, de sentirse completamente reintegrada a su vida cotidiana, es de verdad que increíble. Entonces creo que está más que claro que los pacientes con enfermedad intersticial no son pacientes que se tengan que confinar a un reposer conectados al oxígeno suplementario, y lo más importante de esta sesión considero que es el mensaje que debemos de mandar a que un paciente en el momento en el que es identificado un EPID se debe de mandar a rehabilitación pulmonar como parte integral del tratamiento
de este tipo de pacientes, además del tratamiento farmacológico, oxígeno suplementario, el apoyo emocional, nutricional. Desde un inicio, la rehabilitación debe ser eje terapéutico para estos pacientes. Hay una pregunta, si me ayudas, por favor, Joel, a leerla porque no la puedo ver. Pregunta, por favor. Dice, ¿hasta cuándo el paciente quedaría en rehabilitación? Los estudios nos dicen 36 sesiones, 3 por semana, para luego crear rutina en domicilio. ¿Está de acuerdo? Actualmente los programas están recomendados de una duración mínima de 8 semanas. En promedio son 12 semanas, que en términos de sesiones son 36. Sin embargo, estos se pueden extender 6, 8 meses dependiendo de la evolución, dependiendo de los deseos del paciente. Repito una de las frases que puse en la diapositiva: los programas se deben de adaptar a las necesidades y posibilidades del paciente, y de pronto, pues el paciente desea continuar. De pronto ya terminamos las 36 sesiones que dice el programa y ellos desean continuar, y obviamente, pues es decisión propia. La intención del programa es llevarlos a las 36 sesiones y de ahí entran a la fase de mantenimiento. El objetivo es justamente buscar independencia, y esto me refiero incluso a independencia de equipo médico, ¿no? En donde de pronto, pues obviamente cualquiera de nosotros estaríamos fastidiados de tanta consulta, de tantas evaluaciones, estudios, instituciones, etcétera. Entonces, realmente la intención es llevarlos a un máximo de 36 sesiones, de ahí entra una fase de mantenimiento, y al mes de haber concluido, lo revaloro para saber el apego que tiene, y en teoría en el efecto del ejercicio comienza a perderse a partir de los 6 meses que la persona suspende el ejercicio. Sin embargo, sabemos las características de estas enfermedades, en donde estos 6 meses se reducen todavía aún más, probablemente en la mitad del tiempo o menos. Las pérdidas ya se observan por la progresión de la enfermedad. Entonces, muchos pacientes con neuropatía intersticial, puedo decir que no salen de rehabilitación, porque tal vez llega un momento en donde el ejercicio ya no es posible, porque probablemente ya no lo toleran, pero pasamos a otra fase con terapia ocupacional, con actividad recreativa, con sesiones de terapia de relajación, con manejo de psicoterapia, etcétera. El chiste es que el paciente que se sienta atendido, ¿no? Porque de pronto, repito, son pacientes que se sienten abandonados por el tipo de enfermedad y por el gasto en todos los sentidos que tienen. Entonces, estrictamente son 36 sesiones y ahí paramos para siguiente fase. Perfecto, Juan, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias. El doctor Iram levantó la mano. Adelante, por favor, doctor Iram, con preguntas o comentarios. Adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Solamente felicitar la excelente ponencia, tanto del doctor Juan Carlos como de la doctora Katia, su presentación. Y solamente quiero hacer una pregunta acerca de respecto al apoyo en la red familiar. Muchos pacientes, y me ha tocado ver la situación de tener un apoyo en cuanto a sus hijos, nietos. ¿Qué tan importante, doctor, considera concientizar a la familia en la parte de rehabilitación pulmonar, o hasta qué punto también el paciente puede ser independiente en esta parte? Me refiero a hacerlo solo o ir solo a sus sesiones. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, la verdad que es muy interesante y es un punto estratégico, la verdad. La red de apoyo es sumamente importante, porque de pronto el estado emocional del paciente está totalmente vulnerado, y la familia también. De pronto ya todos están eh, gastados emocionalmente, económicamente, y de pronto ya no ven por dónde. Eh, siempre en un tiempo importante de mi consulta inicial abordo mucho el tema emocional para identificar por dónde voy a arrancar. Probablemente está en un grado de ansiedad o depresión que me va a impedir empezar un programa de ejercicio. Y entonces
lo derivo primero a atención con psicología o psiquiatría y al poco tiempo revaloro para comenzar. Y el otro punto, pues obviamente son pacientes que no pueden acudir solos, la verdad. Honestamente ya están en una situación muy deteriorada en cuanto a dependencia de traslados de apoyo para movilizarse. Entonces no es conveniente que acudan solos. Siempre debe de venir acompañado por un familiar y con el objetivo que el familiar que acuda también se involucre en el proceso de rehabilitación. De pronto es muy común, no creo que sea muy ajeno a ustedes, que en las consultas médicas de pronto el familiar está muy metido en un celular, está viendo sus ondas en su celular y ni pela la consulta, ¿no? Y el único que está ahí es el paciente. Pero aquí me gusta involucrar a la familia. Entra el familiar, entra a la sesión del ejercicio, incluso a veces los involucro para que vean cómo lo hacen, que aprendan, que les tomen imágenes, fotos para que lo repliquen en casa. Entonces sí es muy importante porque además el paciente se siente pues querido, ¿no? Porque la familia es importante. De pronto la familia puede ser un punto a favor como en contra. De pronto también caemos mucho en la sobreprotección y nos alejamos de la independencia que buscamos acá en rehabilitación. Entonces también es importante hablar con ellos para que permitan momentos de privacidad, de relajación del propio paciente, de que les permitan hacer cosas. De pronto tengo una paciente que cuando viene a su terapia, su hija le carga el concentrador, le carga, o sea, todo, ¿no? Y la señora se enoja porque me dice "Es que yo puedo cargarlo y tengo fuerza y en las sesiones lo demuestra y carga mancuernas y la hija se entra en ansiedad y dice, es que me da miedo que le pase algo. Pero la señora feliz de la vida cargando sus cosas y hasta el día de hoy hemos logrado que le permitan, se compraron una mochila, meten su concentrador y la señora anda feliz de la vida con su concentrador, se va al súper, hace su vida como si nada, ¿no? Entonces sí es bien importante también identificar las necesidades de la familia y los cuidadores, porque ellos van a ser un apoyo fundamental para el éxito del tratamiento en todos los sentidos, no solamente en la rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Perfecto, Por nada. muchísimas gracias. La verdad es que estoy completamente más que satisfecha, Juan. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final de esta masterclass. La verdad es que creo que tiempo nos va a hacer falta siempre para ver la forma tan impresionante y exitosa que estos pacientes pueden llegar a, en la forma en la que pueden llegar a evolucionar. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Espero haya sido de gran utilidad y nos vamos con mensajes súper importantes, clave. El paciente desde el momento del primer abordaje debe de ser enviado a rehabilitación pulmonar como parte del tratamiento de todas las enfermedades intersticiales. No esperar a que baje la inflamación, no esperar a que tenga menos oxígeno suplementario, esto ya es del expertise del doctor Juan Carlos, para que podamos pues mejorar la calidad de vida, en cuanto a el pronóstico, no solamente enfocarnos a ver un número en las pruebas de función pulmonar o ver una imagen tomográfica, ¿no? Realmente vimos con esta paciente que la tomografía se ve muy afectada, pero en realidad vemos una paciente que es completamente funcional, o sea, que inclusive puede viajar y puede hacer su vida pues prácticamente casi normal, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos. Juan, nuevamente muchísimas gracias. Seguimos trabajando de manera conjunta con muchos pacientes que tenemos pendientes, esperando que haya sido de mucha utilidad. Vamos a darle especial difusión a esta charla en YouTube para que pueda estar disponible y la podamos compartir con nuestros residentes, tanto de neumología como de reumatología, como de rehabilitación pulmonar. Rehabilitadores que también estuvieron muy interesados, nos acompañaron inclusive de Latinoamérica, especialistas en rehabilitación, y considero que, pues bueno, el impacto que va a tener para continuar con la difusión de educación médica continua va a ser impresionante. Juan, muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Estamos en contacto. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buena noche. Descansen.